Se alza sobre una colina como un templo olvidado, abandonado por sus dioses, pero aún resplandeciente de misterio. Esto no es solo una casa, es un santuario, un manifiesto, un sueño febril, fundido en concreto. Diseñada por Frank Lloyd Wright, soñada por Aline Barnsdall. Posada sobre Hollywood como si actuara para toda la ciudad. Esta es una casa que no se habita, se ingresa. El año es 1919. Los Ángeles sigue siendo un espejismo en el desierto, con delirios de imperio. El petróleo brota de la tierra. El nuevo medio del cine brilla en pantallas de plata. La ciudad prueba formas salvajes, subdivisiones, huertos de naranjos que dan paso a palacios del cine. Y allí, en una corona de 36 acres llamada Olive Hill, se alza Aline Barnsdall, una heredera del petróleo, feminista y mecenas vanguardista, que sueña con convertir ese terreno en un enclave radical de artes. Contrata al arquitecto más visionario de América, creyendo que juntos podrían construir una acrópolis moderna. Pero Frank Lloyd Wright no trae solo planos, trae una tormenta, un hombre que emerge de una catástrofe personal. Solo una década antes, la vida de Wright se había sumido en una tragedia gótica. Su amor con Mama Borthwick Cheney escandalizó a la sociedad de Oak Park, destruyendo su matrimonio, su reputación, manchando su nombre. Luego, en 1914, Taliesin, la casa que construyó para el amor de su vida en Wisconsin, se convirtió en escenario de un horror indescriptible. Un sirviente perturbado la incendió, empuñando un hacha que cobró 7 vidas, incluyendo a Mama y a sus hijos. Wright quedó perseguido por las cenizas, los escándalos, las demandas. Huyó de América, devastado. Japón le ofreció refugio. Para 1919 estaba completando el Hotel Imperial de Tokio, una maravilla de la ingeniería que pronto resistiría el gran terremoto de Kanto. Así que cuando Barnsdall llamó, Wright aún se reinventaba, parte exiliado, parte profeta. Los Ángeles, crudo y optimista, era el lienzo perfecto para su renacimiento. Barnsdall soñaba con una utopía modernista, un teatro al aire libre, estudios de artistas, vivienda para el movimiento teatral de vanguardia. Quería comunidad, colaboración, un experimento vivo de arte y cambio social. Wright quería otra cosa. Visualizaba la arquitectura como espacio ritual, como profecía. Desde los primeros bocetos era claro, Barnsdall no recibiría un campus cívico, sino una especie de templo. Sus enfrentamientos fueron épicos, los costos se dispararon, los retrasos se acumularon. Barnsdall se desilusionó, pero compartían una creencia, que el arte debía ser un acto de desafío. Hollyhock House surgió de esa tensión, una obra que no era del todo de ella ni del todo de él. Una colisión de voluntades que dejó al edificio cargado como una nube de tormenta. Esta no era una casa de la pradera. Se habían ido las líneas horizontales largas, las cálidas maderas del Medio Oeste, los hogares pensados para la vida familiar íntima. Aquí, Wright comenzaba a dar forma a lo que los estudiosos llamarían su California romanza, una arquitectura lírica de sol, mito y drama elemental. Las influencias se mezclaban en una alquimia extraña, templos precolombinos con sus masas aterrazadas, patios y jardines de agua japoneses desde sus años en Tokio. Incluso ecos de santuarios egipcios en la forma solemne en que los espacios se abrían hacia la luz. Esta casa era menos un refugio, más un santuario construido para rituales que nadie podía nombrar. Wright forjaba un nuevo movimiento no solo estilístico, sino espiritual. Una ruptura con la comodidad doméstica. Una declaración de que la vida moderna requería nuevos rituales, nuevas geometrías, nuevos mitos. La casa es una caja de símbolos. En su centro está la chimenea, elevada, masiva, con soles estilizados irradiando en su superficie. Encima, vitrales filtran la luz del día en oro fundido. Debajo, el agua fluía por canales ocultos. Fuego y agua, luz y piedra.
Wright orquestaba elementos como una liturgia. Pero si miras más de cerca, algo más antiguo se agita bajo el modernismo. Algo casi mítico. Desde lejos, Hollyhock House no susurra pradera, refunfuña. Se alza en plataformas escalonadas como un sigurat desenterrado. La forma en que la estructura retrocede en terrazas apiladas, cada nivel más estrecho, evoca los templos de Uxmal o Chichén Itzá, esas obras maestras mesoamericanas diseñadas para acercar a los sacerdotes al sol. Wright estaba fascinado por esas formas. Hablaba de la arquitectura como el arte madre nacido de construir templos. Aquí no citaba columnas griegas, alcanzaba las geometrías primordiales de América. Los muros gruesos, inclinados hacia adentro, más anchos en la base, recuerdan al perfil talud-tablero de México antiguo. Incluso la ornamentación es una especie de escritura críptica. No enredaderas florales ni detalles delicados, sino incisiones casi glíficas. Hollyhocks abstractas repetidas con solemnidad sacerdotal en pretiles y marcos de puertas. No parecen un motivo de jardín, sino emblemas sagrados. Fragmentos de un lenguaje ritual perdido en el tiempo. Y así como los constructores mesoamericanos alineaban sus pirámides con el calendario solar, Wright hizo de Hollyhock un templo al sol. La luz no solo es bienvenida aquí, se venera. Rayos matutinos encienden el hogar como una llama votiva. Luz de la tarde corta la penumbra como cuchillas celestiales. Las ventanas se convierten en aberturas para una danza sagrada de luz. Hollyhock House se alza sobre su colina de Hollywood como una pirámide olvidada. Castigada por el sol, erosionada por el tiempo, pero jamás rendida. No es solo una casa moderna, sino un monumento americano que mira hacia atrás, a memorias continentales más antiguas, cuando construir significaba conectarse con el cosmos. Wright eligió el concreto vaciado, un material ajeno a la arquitectura doméstica acogedora. Lo dejó áspero, texturizado, primitivo. Se siente desenterrado, no construido, como ruinas encontradas. Dentro, haces de luz cortan la sombra. Esquinas hechas enteramente de vidrio disuelven el límite entre interior y horizonte. Por la noche, linternas proyectan sombras glíficas sobre las paredes. La arquitectura se vuelve teatro de sombras. Pero este nuevo estilo también era imperfecto. Los techos planos tenían filtraciones. Las grietas se propagaban en las paredes. El sol, tan adorado por Wright, se convirtió en el lento destructor de la casa. Pero ese era el precio de la poesía. Hollyhock nunca fue pensada para ser simplemente habitable, fue hecha para asombrar. Hoy la casa está restaurada, un monumento histórico nacional, un sitio patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Los Ángeles ha crecido monstruoso a su alrededor. Pero en Olive Hill el tiempo aún se mueve distinto. Camina por ella y sentirás lo que Wright buscaba. No comodidad, sino revelación. No privacidad, sino mito. Con todos sus defectos, Hollyhock House es inmortal. Porque está inconclusa. No en su concreto, sino en su significado. Cada rayo de sol que cruza sus muros escribe un nuevo verso. En su poema de sombra y luz. Terminada en 1921, Hollyhock House fue una de las primeras estructuras en Los Ángeles que rompió totalmente con el precedente europeo. Su influencia está por todas partes en cómo el modernismo californiano abraza el sol, la sombra y el espacio, en cómo aún vemos las casas como declaraciones de fe. Fue la primera obra de Wright en ingresar a la lista de la UNESCO. Abrió el camino para Fallingwater, para las espirales del Guggenheim, para cada casa audaz que te hace cuestionar qué es realmente una casa. Y nació del escándalo y del renacimiento, un fénix de concreto en una colina de Hollywood. Si la arquitectura es el arte del espacio, aquí es donde empieza a sentirse como música. Si crees que los edificios tienen alma y valen la pena contarse, suscríbete a Space Shape and Scale. Exploramos el pasado para iluminar el presente, una estructura icónica a la vez. Nuevos episodios cada semana. Más mitos, más obras maestras, más significado.
¿Y si las ruinas del futuro ya estuvieran aquí? ¿Y si una casa pudiera hablar no de confort, sino de profecía? No un hogar, sino un recuerdo de una civilización que nunca llegó a existir. Un mito envuelto en concreto. Un templo construido no para dioses, sino para máquinas. En las colinas de Hollywood, muy por encima de la cuadrícula brillante de Los Ángeles, una estructura espera en silencio. Y si has visto Blade Runner, ya has estado dentro. Esta es la Ennis House, diseñada por Frank Lloyd Wright, construida en 1924. Y todavía, casi un siglo después, una de las obras más cinematográficas, enigmáticas y filosóficas de la arquitectura estadounidense. Los Ángeles en los años 20 era menos una ciudad y más un espejismo. Luz solar sobre concreto, sueños construidos sobre polvo. Era la era del neón y el nitrato, de fortunas rápidas y terreno inestable. Una nueva clase de metrópolis, definida no por catedrales o reyes, sino por cámaras, bienes raíces y reinvención. Wright acababa de regresar de Japón, tras completar el Hotel Imperial en Tokio. Llegó a Los Ángeles rebosante de ideas, no para recrear Europa, sino para inventar algo nuevo desde cero. Y de hecho se refería desde el suelo. Sus siguientes casas no se posarían sobre el paisaje, crecerían desde él. La Ennis House sería su intento más audaz. Cuando Charles Ennis, un adinerado comerciante de ropa para hombres, se acercó a Wright, quería una casa de dignidad, permanencia y misterio. Algo antiguo, algo que ningún vecino pudiera imitar. Wright respondió no con columnas ni frontones, sino con un experimento. Un sistema de concreto modular y decorado, lo que él llamó construcción de bloques textiles. La casa no sería construida en el sentido tradicional. Sería tejida, bloque por bloque, como un tapiz geométrico masivo. La Ennis House fue la cuarta y más grandiosa de una serie de casas de bloques textiles. Y a diferencia de las demás, no susurraría, impondría. Wright creía que una casa debía desplegarse como un ritual, una experiencia, no solo un plano. La Ennis House no te recibe con un porche acogedor. Te atrae por un eje dramático, subiendo una escalera angosta, a través de portones monumentales, hacia una sala hundida, casi cavernosa. Las paredes están revestidas con más de 27,000 bloques de concreto, cada uno moldeado a mano con un motivo de inspiración maya. El resultado es rítmico y críptico, un lenguaje codificado grabado en piedra. Pilastras masivas se alternan con paredes perforadas por la luz, dejando entrar el sol como luz moteada de una jungla en ruinas. No es coincidencia. Wright se inspiró en los templos de Uxmal y Palenque, y la casa canaliza ese misterio. Pero la construcción fue enteramente moderna, concreto reforzado y acero. Es el pasado, reensamblado por el futuro. La Ennis House no solo parece antigua, es mecánica en su lógica. Cada bloque es un módulo, cada fachada una cuadrícula, pero lo que emerge no es una repetición fría, sino una resonancia estética. La disposición coreografía tu movimiento. Terrazas se abren a vistas panorámicas de la ciudad, pasillos angostos comprimen antes de liberarte en espacios elevados. Hay un ritmo psicológico en todo ello, un vaivén entre encierro y expansión. En el interior, la luz entra por ventanas clerestorio. Las sombras se estiran sobre techos artesonados. Se siente sagrado. No simplemente habitas la Ennis House, la interpretas. Y entonces, décadas después, Ridley Scott la vio. En Blade Runner de 1982, la Ennis House se convirtió en el apartamento de Rick Deckard, un solitario atormentado en un Los Ángeles futuro en decadencia. Ninguna otra estructura podría haber cargado con ese peso. Sus paredes decoradas se sentían antiguas y artificiales, sus interiores oscuros, a la vez espirituales y descompuestos. Aquí estaba la paradoja del futuro. Un mundo donde el progreso había fracasado y el mito había regresado a través de la arquitectura. Esto no era un decorado de ciencia ficción, era atmósfera profética.
Y así, la Ennis House entró en el subconsciente cultural, no como una residencia, sino como un estado de ánimo, un código, una metáfora de la memoria, la pérdida y la identidad posthumana. Y siempre, siempre nos advirtió. Frank Lloyd Wright nunca escribió ficción distópica, pero en la Ennis House prefiguró su arquitectura. Aquí había un edificio que encarnaba la dualidad, antiguo y moderno, hecho por máquinas y por manos, bello y defectuoso. El concreto se agrietó, la colina se deslizó, y sin embargo, algo en esa vulnerabilidad profundizó su significado. Como un replicante en Blade Runner, la casa era más que la suma de sus partes materiales. Tenía alma, o al menos el fantasma de una. La arquitectura, en este caso, se convirtió en almacenamiento de memoria, un recipiente del tiempo, capaz de contener tantos sueños como advertencias. Para los años 90, la casa estaba en ruinas. El clima y los terremotos la habían devastado. Los esfuerzos de restauración tomaron años y millones. Pero como cualquier mito que vale la pena salvar, fue resucitada. Hoy está protegida. Un monumento histórico-cultural. Un lugar de peregrinación para arquitectos, cineastas y fanáticos del diseño visionario. No es fácil vivir en ella. Nunca fue su propósito. Fue hecha para ser sentida. La Ennis House es una paradoja tallada en piedra. Es tanto profecía como memoria, futuro como ruina. Una advertencia de lo que sucede cuando la máquina hereda el mito. Y en nuestro próximo episodio descenderemos de las colinas a la ciudad y cambiaremos mito por movimiento. Haz clic en el siguiente video para continuar esta línea de tiempo arquitectónica, mientras seguimos la evolución del modernismo, una casa radical a la vez. Suscríbete a Space Shape and Scale para viajes cinematográficos a través de los momentos clave de la arquitectura, mentes visionarias y las formas que moldean cómo vivimos, pensamos y soñamos. ¿Qué pasaría si una casa no fuera solo un lugar para vivir, sino una composición de luz? ¿Y si una pared pudiera ser tejida, no apilada, dejando que su propio patrón dejara entrar el sol? ¿Y si en vísperas de la Gran Depresión, una sola casa en la pradera conectara silenciosamente dos de los capítulos más audaces de la arquitectura estadounidense? ¿El pasado mítico y un futuro democrático? Esta es West Hope, la casa de 1929 de Frank Lloyd Wright para su primo, el editor Richard Lloyd Jones. Una bisagra luminosa y equilibrada entre los experimentos mayas de Wright y la próxima revolución usoniana. Tulsa, a fines de los años 1920, es una ciudad en avance rápido. Fortunas petroleras, nuevas autopistas, el zumbido de las prensas. No es la monumentalidad de Chicago ni el glamour cinematográfico de Los Ángeles. Es la frontera del negocio y la creencia. Y en este puesto de la pradera, a Wright se le ofrece un lienzo tanto personal como público. Un hogar para un periodista que hace y deshace la narrativa del día. Richard Lloyd Jones no es solo un cliente, es familia y espíritu afín, un apetito por las ideas, la controversia y la claridad. Le pide a Wright una casa moderna, no una afectada. El terreno es plano, el cielo es inmenso. Para entender West Hope, debemos sentir la turbulencia en la vida de Wright. Los años de la pradera han quedado atrás. Las largas y serenas horizontales que unían el hogar con el horizonte. En California acaba de realizar sus audaces dramas de bloques textiles, Hollyhock House, Miller House, Storer House, Freeman House, Ennis House, mampostería tallada que canaliza una gravedad romántica y precolombina. Los críticos lo llaman renacimiento maya. Wright lo ve como un tapiz estructural, bloques moldeados con patrón, apilados en monolitos ornamentados. Aquellas casas son pesadas, rituales, terrenales. Luego un giro. Los años 20 terminan con una nación al borde del colapso. Wright necesita ligereza, literal y espiritual. Conserva la lógica del bloque, pero cambia la masa por luminosidad. West Hope será su prueba, una pared que aún es un tejido, pero ahora la trama es de vidrio.
La casa de Jones debe acoger reuniones, provocar conversaciones y enmarcar columnas de texto aún no escritas. Wright responde con una composición que se lee como una página de periódico. Columnas, cintas, espacios en blanco, encabezados audaces. La paleta material es sobria y a la vez progresista. Bloques de hormigón vertido, bloques de vidrio, acero, madera. Una armonía de lo ordinario transformada por el patrón y la proporción. La casa está situada con reserva. No es una postal objeto, es una presencia. Al acercarse oblicuamente, sus fachadas alternan entre opacidad y resplandor. Es una linterna que rechaza el espectáculo. Quiere ser habitada, no simplemente admirada. En Los Ángeles, los bloques textiles de Wright actuaban como piedra tallada, profunda, sombreada, iconográfica. En West Hope transpone la partitura. El patrón se convierte en luz. El bloque de hormigón está surcado con finas ranuras lineales, un austero primo del motivo maya. Entre las pilas verticales de bloques aparecen bandas continuas de bloques de vidrio, traslúcidos más que transparentes, convirtiendo la luz solar en arquitectura ambiental. Este es el genio de West Hope. La pared no es una barrera, sino un filtro. No una ventana panorámica, sino un velo. De día, la casa centellea con luz suavizada que cae en rayas y cuadrados sobre suelos y yeso. De noche, las lámparas interiores invierten la composición. La casa se convierte en un instrumento suavemente luminoso, una caja de luz de la pradera. Y sin embargo, no es una caja modernista desmaterializada. La retícula se mantiene. El patrón es silencioso pero legible. Sientes en el cuerpo la medida de la casa. La habitación como una barra de música, el corredor como una línea de verso. Wright compone West Hope como una estrofa espacial, líneas largas y medidas, puntuadas por pausas y énfasis. La entrada minimiza el drama, luego lo libera. Un umbral comprimido que se abre a un salón de doble altura. Un balcón atraviesa este volumen como una línea de pentagrama dibujada con ligereza. Movimiento sin peso. El acristalamiento en esquina rompe la tiranía de la caja, permitiendo que la vista se deslice diagonalmente hacia el paisaje. El mobiliario empotrado, los hogares y el mobiliario fijo registran la retícula. Los muebles se alinean con la estructura, rechazando el desorden. El movimiento no es simétrico, sino métrico. Las habitaciones no se reflejan, se responden entre sí. La casa respira, porosa, ventilada, orquestada al recorrido del sol y al sesgo del viento de Oklahoma. Los invitados comentan que West Hope los vuelve silenciosos, no callados por la grandeza, sino serenados por el orden. La retícula no es una jaula, es un tempo. Se cocina en ella, se lee en ella, se discute y se reconcilia en ella. El patrón se convierte en una especie de ética, claridad, medida, contención. Nombrémoslo. En las casas mayas, Wright descubrió la arquitectura como texto, muros que llevan relieve narrativo. En West Hope conserva esa alfabetización pero cambia el alfabeto. De masa a membrana, de tallado en sombra a prensado en luz, de monumento mítico a instrumento doméstico. Por eso los estudiosos llaman a West Hope transicional, o mejor, traslacional. Traduce un lenguaje heroico de patrón en una gramática habitable de luz. Los años 1930 traerán las casas usonianas, económicas, de perfil bajo, con pisos de losa de hormigón con calefacción radiante, cocheras, retículas modulares, mobiliario empotrado adaptado a presupuestos de clase media, arquitectura como ciudadanía a escala adecuada. West Hope no es usoniana, es más grande, más ceremonial, adaptada a un patrón singular. Y sin embargo, el ADN ya está activo. La retícula didáctica enseña economía de partes y precisión del ajuste. Mobiliario empotrado. Espacio hecho eficiente por integración. Materiales honestos, hormigón, vidrio, madera en lenguaje directo. Continuidad interior-exterior no por muros de vidrio gigantes, sino por continuidad de luz.
Si la casa ausoniana es una oración en inglés americano claro, West Hope es la última estrofa poética escrita antes de que Wright cambie de registro. Puedes oír formarse el siguiente ritmo. West Hope se completa en el año del colapso. El mercado de valores se derrumba, las comisiones se evaporan, una era se desinfla. Frente a esto, West Hope es un contragesto, no la exuberancia del gasto, sino la disciplina del patrón. La geometría se convierte en un acto moral, orden en medio del caos. Y aquí está la paradoja. La casa es a la vez delicada y duradera. Delicada en su luz calibrada, duradera en sus bloques estoicos. Se convierte en una metáfora de resistencia, cómo enfrentar la incertidumbre sin negación ornamentada. En el interior, Wright permite que la calidez de la madera responda al frío mineral. Las chimeneas marcan la retícula con puntuación hogareña. La casa es precisa, sí, pero nunca estéril. Está afinada, como un instrumento que quiere ser tocado. El gran salón de West Hope no es grandioso por grandeza misma. Su altura está proporcionada al ancho de la vista, la longitud de la mesa, el alcance de la conversación. Las habitaciones privadas se introvierten lo justo para honrar la soledad. La circulación las cose nuevamente al núcleo social. Desde fuera, West Hope es lo suficientemente opaca para proteger. Desde dentro, lo suficientemente translúcida para liberar. La privacidad y la publicidad no se enfrentan, se entrelazan. Richard Lloyd Jones edita la conciencia de una ciudad. West Hope se convierte en su página editorial tridimensional. Columnas de vidrio y hormigón estructuran la creencia, que la luz clarifica, que el patrón disciplina, que la modernidad puede ser moral. Los invitados absorben la tesis sin oír una palabra. La arquitectura argumenta en silencio, persistentemente. Los estudiosos la llamarán más tarde un capítulo enigmático, una catedral del patrón, una máquina de luz americana temprana. Todo es cierto. Lo que importa es más simple. A la gente le gusta estar en ella. Se sienten sostenidos y aclarados. Este es un puente que no se cruza una vez, se habita. El siglo de Wright es una serie de inflexiones. Pradera, hogar como democracia horizontal. Bloque textil, hogar como arquetipo y mito. West Hope, hogar como luz tejida, materiales duraderos y ordinarios dotados de consecuencia espiritual. Usonia, hogar como agencia accesible. Sin West Hope, el salto a Usonia sería demasiado abrupto. Aquí demuestra que el sistema puede ser sensual, que el orden puede ser tierno, que una retícula puede ser amada. Si escuchas el tiempo suficiente, te das cuenta de que West Hope no solo está iluminada por la luz. Ilumina el comportamiento, la conversación, la ética de la proporción. Enseña sin sermonear, muestra sin presumir. Una casa donde la luz es el material y el patrón es la conciencia. Pero ¿y si, justo cuando Wright enseñaba a las paredes a respirar, otro maestro surgiera del mismo crisol angelino y enseñara a la estructura a desaparecer? ¿Y si la casa se volviera tendón y piel, extendida entre la ladera y el horizonte, una prescripción para la vida moderna? Un año después de West Hope, en un sitio escarpado de Los Ángeles, Richard Neutra presentó un manifiesto en acero, vidrio y salud, la Casa Lovell, 1929. ¿Qué sucede cuando la arquitectura se convierte en una máquina fisiológica, luz solar, aire, ejercicio y descanso afinados como instrumentos? Cuando un espacio doméstico se diseña como un cuerpo y el cuerpo se convierte en el cliente, síguenos hacia el oeste donde el acantilado es real y el marco es el futuro. Si este recorrido por West Hope te iluminó algo, suscríbete a Space, Shape and Scale. Luego, haz clic en el siguiente episodio. Casa Lovell, 1929. Richard Neutra. De linterna a exoesqueleto. De resplandor reticulado a gracia tensil. De patrón a desempeño del cuerpo moderno. Porque la arquitectura nunca se detiene, y nosotros tampoco.